Bueno, buenas noches ya, ¿no? Arrancamos un poco tarde, perdón por la demora que me compete. Gracias a todas y a todos. También celebro esto que decía la compañera, que puedan estar laburando juntos, que podamos estar laburando juntos y que estemos un sábado a esta hora acá hablando de economía, ¿no? Un poco rescatando lo que decían los compañeros. Esto es algo que me pasa todo el tiempo y no dejo de admirarme y de festejarlos a los compañeros y a las compañeras, porque me parece que esto también es parte de los logros, de los activos que tenemos como producto de lo que hemos construido en los últimos 11 años. Ciertamente hubiera sido impensable que un tema a veces tan ríspido o que en otros momentos pareció tan oscuro, ¿no? tan lejano a lo que es o a lo que era en aquellos tiempos la militancia y la cotidianeidad de cada uno de los argentinos y de las argentinas, y que hoy estemos acá en un ámbito militante, un sábado a las 8:30 de la noche, con interés desde la política, conversando de cuestiones económicas, me parece que es uno de los saldos positivos que también tenemos para festejar. Y la verdad que sí, ya metiéndome un poco, arrancando con lo que nos convoca, que efectivamente tiene que ver con las cuestiones económicas, para no abundar demasiado en preámbulos. La verdad es que uno habla, en mi caso en particular, obviamente siempre me tocará hablar de economía, no nos vamos a engañar, pero la verdad es que no hablamos solamente de economía, ¿no? Fundamentalmente estamos hablando de política, y esto también es parte del valor agregado que tenemos para rescatar de los últimos años, no solamente porque por supuesto desde la llegada de Néstor a la presidencia la política se puso al frente de la conducción de la economía en un lugar que nunca, por cierto, debió haber perdido, sino también porque hemos rescatado lo que es esencial en la economía, ¿no? Y de hecho, yo siempre digo, esta carrera en la que uno se ha formado, y en la casa, en la Universidad de Buenos Aires, en la que yo personalmente me he formado, la carrera llevaba por nombre Economía Política. Fue durante la última dictadura cívico-militar que esa segunda palabra, que daba cuenta de lo que de manera completa expresa la disciplina que hoy nos convoca, fue amputada, ¿no? Y quedó solamente como licenciatura en economía, pero la verdad es que la economía siempre es política y no puede ser entendida de otra manera. Por eso muchos pareciera que no pueden o no quieren entender o no pueden terminar de dar cuenta de qué se trata la economía que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 11 años con la conducción de Néstor y Cristina Kirchner, porque siguen intentando aplicar los modelos económicos convencionales que muchas veces tienen en la cabeza y se resisten a despertar, pese a los resultados aberrantes que esos modelos han generado aquí en la Argentina, en nuestra región latinoamericana y en el mundo. Pero lo cierto es que esto no se trata de un modelo, pese a que a veces por una cuestión de usos y costumbres hablamos del modelo, ¿no? Me parece siempre que es importante poner esto de relieve. La verdad es que lo que tenemos acá y de lo que en definitiva estamos hablando es de un proyecto político, y en todo caso, en lo que a mí respecta, de los instrumentos, del programa económico que se compone de esos instrumentos que se han ido construyendo y que se van construyendo en línea con los objetivos económicos de ese proyecto político. Y lo cierto es que si algo hemos hecho en los últimos 11 años en la Argentina ha sido recuperar un proyecto político, recuperar un proyecto de país, recuperar una idea de país que mucho tiene que ver con lo que hoy por hoy en estos días estamos discutiendo en torno de toda esta cuestión de los fondos buitres, pero que también tiene que ver con cada una de las discusiones que ha atravesado y atraviesa casi a diario la agenda económica en la Argentina de los últimos 11 años.
Y ese proyecto político es un proyecto que ni siquiera nace con el kirchnerismo, es un proyecto político que hunde sus raíces en las mejores tradiciones políticas de la historia nacional, y digo que nombramos como proyecto nacional, que podríamos darle otros nombres que si quisiéramos. Yo creo que el de proyecto nacional es uno que sintetiza bastante bien lo que construimos y por lo que peleamos a lo largo de nuestra historia entera como nación argentina, ¿no? Y si tuviéramos que reconocer el primer momento fuerza, como yo digo, en nuestra historia, donde este proyecto nacional se para conduciendo los destinos de la nación, claramente ese momento es la década que va del 45 al 55 y que coincide con los dos primeros gobiernos peronistas del general Perón. A partir de ese momento, lo que tenemos del 55 en adelante es una historia que va a contramano y donde todos los esfuerzos de ese otro proyecto, que yo llamo el proyecto de dependencia, pero que también podemos ponerle otros nombres, fueron en el sentido de destruir no solamente las bases productivas, económicas, sino también, por supuesto, las bases sociales que vienen de la mano con eso, sino también las bases políticas, culturales fundamentalmente, y también todo el andamiaje jurídico institucional que se había construido de la mano del proyecto nacional con Perón a la cabeza, justamente para fortalecerlo y favorecer las condiciones de consolidación de ese proyecto de país. Tuvimos, un breve periodo, yo digo una breve bocanada de aire fresco en el 73, 74, que lamentablemente fue rápidamente abortada, primero por la muerte del general y después por la irrupción de la última dictadura cívico-militar a partir del 76, donde se abre, por cierto, claramente el periodo más agudo de destrucción de todo aquello que se había comenzado a erigir durante esa década del 45 al 55, y que, fíjense, como dice la presidenta, todo tiene que ver con todo. No casualmente la irrupción de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, que estuvo de la mano con un proceso que abarcó, por supuesto, al conjunto de la región latinoamericana, y que no comenzó en la Argentina, sino que comenzó en Chile con el derrocamiento de Allende en el 73, y de allí en adelante la apertura de las puertas de la región para el despliegue de las dictaduras cívico-militares en todos los países que la integran. Fíjense que ese proceso de instalación de dictaduras cívico-militares y de su mano, concretamente del paradigma neoliberal en la esfera política, económica, cultural de nuestros países, se da en un contexto donde coincide con la apertura de un nuevo estadio del ciclo capitalista mundial. Y efectivamente ese ciclo dentro del desarrollo del sistema capitalista es lo que hoy el mundo está discutiendo, y mucho de lo que hoy estamos discutiendo, que tiene que ver con este debate que se inscribe en el litigio con los fondos buitres, pero que claramente lo trasciende, tiene que ver con ese desenvolvimiento del mundo y del sistema que se abre a partir de mediados de los 70 y que en nuestra región y en nuestro país en particular viene de la mano con las últimas dictaduras cívico-militares. Ese proceso que se abre en ese momento, que se caracteriza, nosotros en economía hablamos de ciclo de valorización financiera del capital, y la verdad que me parece que es, en términos políticos, muchísimo más elocuente la definición que ha dado la presidenta en aquella célebre cumbre de la CELAC, cuando lo definió como anarcocapitalismo financiero, y esto me parece que sintetiza de manera bien acabada de qué estamos hablando cuando hablamos de un sistema donde la absoluta desregulación de los mercados financieros ha terminado por avasallar la soberanía, las potestades políticas de los estados nacionales, por supuesto el bienestar de los pueblos, ¿no?, que viene de la mano con eso, porque cuando la política es avasallada, los pueblos se quedan sin herramientas para ejercer la defensa de sus derechos. Y entonces lo que en otros momentos de la historia conocimos como
imperios clásicos y que uno identificaba con la hegemonía de determinados estados nacionales, como pudo ser Inglaterra en su momento o Estados Unidos después, fue un lugar que vino a ser ocupado justamente por el capital financiero internacional, una lógica tan perversa que por supuesto ya no reconoce fronteras geográficas, no reconoce límites legales, no reconoce marcos regulatorios. Y entramos en esta lógica de autorregulación del capital financiero que, como dice la presidenta, es un estado anárquico de no regulación. Y esto lo vemos claramente hoy en esta discusión que estamos atravesando, ¿no? Donde la voluntad política, no solamente de la Argentina, sino la misma voluntad política expresada por el Poder Ejecutivo de los Estados Unidos en su momento, la voluntad política cristalizada de un conjunto importantísimo de países a lo largo de todas las regiones del mundo, la voluntad política cristalizada en un conjunto importante de foros internacionales que nuclean a los países. Todo esto ha quedado subsumido en la voluntad, en definitiva, de una facción del capital financiero que por otra parte expresa la cara más salvaje de esa dinámica del anarcocapitalismo financiero que hoy rige en el mundo, pero que no me cabe duda que vamos en el sendero de construir una nueva configuración del funcionamiento de la economía y de las finanzas globales y de la gobernanza mundial, en definitiva, porque no solamente en nuestra región y nuestro país en particular han sido víctimas claramente de las crisis recurrentes a las que esta dinámica ha expuesto a los países y a sus pueblos en última instancia y por sobre todas las cosas, sino que hoy y desde hace ya varios años es el mismo mundo desarrollado el que está sumergido en esas crisis a las que esta dinámica del capital financiero termina sometiendo a los países. Y claramente no encuentran y no van a terminar de encontrar una salida en tanto y en cuanto no puedan romper esa lógica política que impone este tipo de funcionamiento de la economía, donde, como dice el Papa Francisco, que también me parece que es muy elocuente, ¿no? en esta instancia donde la doctrina de la Iglesia Católica vuelve a estar, y lo celebro también, de la mano con las mejores tradiciones de la doctrina cristiana, que tiene que ver con volver a poner al hombre en el centro de la escena y también en el centro de la economía, ¿no? Y este es un orden el que hoy tenemos, donde lo que está en el centro justamente es el capital, y el capital financiero en particular, que por supuesto tiene efectos dañinos y perversos y siniestros, diferentes a aquellos tiempos donde el capital productivo era en todo caso el que ocupaba ese lugar de preeminencia dentro del desarrollo capitalista. Pero vamos, no me cabe duda, vamos a un orden de otra naturaleza, donde el hombre y la mujer, la persona humana, vuelva a estar en el centro de la política y de la economía, que claramente es el lugar del que nunca debió haberse corrido, y en definitiva es el lugar que debe ocupar la persona humana en cualquier economía bien habida y bien pensada, ¿no? Para eso creo, al servicio de eso creo que debemos estar justamente los que pensamos, los que hacemos, los que construimos algún tipo de aporte en relación con la cuestión económica, ya sea desde el pensamiento o desde la política. Y decía entonces que atravesamos todo este periodo que termina después de 3 largas décadas de agudización de ese paradigma neoliberal en la región, en la Argentina en particular, y ya me meto con nuestro país en particular, con los corolarios que todos conocemos, ¿no? La destrucción del aparato productivo, la destrucción del empleo, la destrucción de las capacidades productivas, científicas y tecnológicas, la destrucción de muchas de las bases de las reservas
reservas económicas, pero también sociales, culturales y políticas que se habían construido en nuestro país, y en materia económica puntualmente, bueno, los resultados creo que los conocemos todos, ¿no? Y se pueden cuantificar claramente: el 25% de desocupación, 54% de pobreza, prácticamente 30% de indigencia. Uno recuerda las imágenes de aquellos años, ¿no?, que terminaron con la eclosión del 2001, uno, sin dar cuenta de números, recuerda la vivencia cotidiana. Yo digo siempre las largas filas que todos podemos recordar, grabadas en nuestras retinas, las ollas populares en las plazas, en asociaciones como esta donde hoy estamos, donde todos los que por ahí estábamos un poquito no tan mal, hacíamos y redoblamos los esfuerzos para que no se terminaran de caer del todo aquellos que estaban completamente sometidos a una situación de exclusión que creo que claramente rayaba a lo inhumano. Y llegamos al 2003, creo los que tenemos, yo tengo 35 años, creo que los que somos parte de esta generación, que yo siempre digo a nuestro modo y salvando por supuesto las diferencias, también somos de alguna manera una generación diezmada. Los que tenemos 30 y pico, los que tienen un poco más también, diezmada por el neoliberalismo, ¿no? Porque nos tocó crecer y tal vez por eso también todavía somos pocos, porque los que no hemos tenido el privilegio tal vez de tener un entorno familiar o social, o un entorno que tuviera que ver con las particularidades de cada uno, la verdad es que el entorno social y de lo que ofrecía nuestra realidad político-cultural por aquellos años, la verdad que no invitaba al rescate de la política, al rescate del compromiso, al rescate de la vocación de servicio, al rescate de la generosidad y en definitiva al rescate de este concepto que es palpable hoy por hoy, que tiene que ver con esto que ha planteado la presidenta de que la patria es el otro, ¿no? La verdad es que lo que vivíamos en aquellos años estaba bien en las antípodas de estos valores que hoy rescatamos para lo que es esencial en la construcción de un país, ¿no?, desde un sentido de patria, desde un sentido de pueblo. Y lo cierto es que, digo, para los que venimos de esa generación, también a nuestra forma diezmada, la irrupción de Néstor Kirchner en la presidencia de la Nación casi que nos tomó por sorpresa, ¿no? Algunos creo nunca habíamos bajado completamente los brazos porque, bueno, uno atesora la política desde la convicción de que es la herramienta de transformación que el pueblo nunca debe dejar de sostener, pero creo y estoy segura, y lo digo con una mano en el corazón, sosteníamos esa bandera casi en términos de utopía, por lo menos veíamos un horizonte que aparecía como demasiado lejano y uno no tenía muy claro a dónde estaba o cuán lejos estaba esa desembocadura, esa salida que nos conducía a la reconstrucción de la patria. Así que ese hombre inmenso, inmensísimo, que vino desde el sur y que era casi un desconocido, perdón, en ese momento nos tomó un poco por asalto y nos invitó, como nos invitó literalmente cuando llegó a reconstruir los sueños en la Argentina, y a mucho más que eso, porque reconstruimos y empezamos a reconstruir los sueños en la Argentina. Perdón, se ve que estoy en un día sensible. Así que recuperamos y reinstalamos de la mano de Néstor y de Cristina en los últimos 11 años en la Argentina lo mejor de la tradición política de nuestra historia, y reinstalamos en definitiva ese proyecto nacional que no tiene que ver con ninguna otra cosa que justamente con construir un país para los 40 millones de argentinos. Y acá nos metemos en la cuestión económica puntualmente, porque si uno puede identificar en la matriz económica de este proyecto político un objetivo claro, primario, fundamental, ese objetivo no es ni más ni menos que la inclusión plena de los 40 millones de argentinos. Por eso
Digo, si uno comprende esto como objetivo esencial de la política y de la política económica que ha caracterizado este proyecto, que lo caracteriza y lo seguirá caracterizando, puede entender entonces el sentido del conjunto de instrumentos económicos que se han sucedido a lo largo de los últimos años. Y que tienen que ver justamente con poner los esfuerzos de la política económica detrás de la consecución de este objetivo. Por eso el énfasis que se ha hecho y que se hace en establecer como eje vertebral la industrialización o la reindustrialización de la Argentina. Digo, esto no tiene que ver con una cuestión caprichosa o con que los que ascribimos a esta visión de la política y de la economía hayamos sufrido alguna especie de enamoramiento con la industria porque sí, sino que lo que sí tenemos es la convicción plena de que es solamente a través de la industria posible la consecución de ese objetivo, de incluir plenamente a los 40 millones de argentinos, y no de cualquier manera, sino de la manera que entendemos más digna, de inclusión que tiene que ver con el trabajo, y esto, si se quiere, es algo clásico propio de la matriz peronista, ¿no? Y lo que, por eso digo, lo que caracteriza al proyecto nacional en cualquiera de sus momentos históricos. Porque también durante aquellos años de peronismo, no casualmente, fue la primera vez en la historia nacional donde la industrialización de la Argentina fue una política de Estado, ¿no? La primera vez que esto aparece claramente como política de Estado. Y esto vuelve a aparecer como política de Estado en materia económica a partir del año 2013 en la Argentina. Por eso, porque es una política de Estado, porque el conjunto de los esfuerzos de la política económica han tenido esto como eje vertebral, siempre en la búsqueda de construir ese objetivo en materia económica, es que la Argentina es el único país de la región que no se reprimariza pese a las fuertes tendencias a nivel global, donde el rol de los commodities, por la reconfiguración que el mundo ha tenido, empuja claramente a los países hacia esa reprimarización. La Argentina ha hecho importantes esfuerzos en materia de política para que este proceso no se dé de esta manera, ¿no? Para preservar el rol de la industrialización nacional como un eje privilegiado de la política. Por eso ha sido posible, y no por casualidad, porque esto es un producto de la política, la construcción de esos 6 millones de puestos de trabajo de los que siempre hablamos. Por eso ha sido posible la reapertura de más de 200.000 empresas a lo largo de este ciclo político y económico. Por eso ha sido posible corregir ese flagelo que, realmente era una cosa impensable para la Argentina que se había acostumbrado a ser una sociedad casi de pleno empleo durante décadas, incluso durante el largo periodo de la proscripción, con todo lo que eso significó, con sus matices y vaivenes. La cuestión del empleo seguía siendo una cuestión muy cara en la Argentina. La verdad que haber llegado a ese 25% de desempleo, pero mucho antes haber llegado a un desempleo de 2 dígitos en la Argentina, era algo que en décadas anteriores hubiera sido impensable para esta sociedad. Y llegamos a una situación donde 1 de cada 4 compatriotas no tenía trabajo en nuestro país. Creo que fue claramente el peor momento que nos tocó atravesar como argentinos, ¿no? Con todo lo que el trabajo implica para una persona, no solamente en términos económicos. Y haber logrado corregir eso que era, yo creo, uno de los principales flagelos que nos atravesaba, llegar desde ese 25% de desocupación a este 7% que tenemos hoy, es sin lugar a dudas uno de los logros más importantes que ha construido la política y la política económica a lo largo del ciclo del kirchnerismo en la Argentina. Por eso también a veces a uno lo revela y llena de impotencia como tan livianamente se habla y se critica de un montón de cosas sin poner en consideración lo que son de verdad las más importantes variables que uno debiera estar tomando siempre y permanentemente para el análisis. Porque cuando perdemos de vista qué es lo fundamental y cuando perdemos de vista que esto
es lo fundamental. Entonces caemos en la trampa que históricamente nos plantea el neoliberalismo, que nos plantea el pensamiento convencional en materia económica, donde parece que algunas variables abstractas de modelos económicos son lo relevante y no aquellas que tienen justamente que ver, y vuelvo a lo del Papa Francisco, con la persona humana. Y la verdad es que indudablemente parece que para los argentinos y para las argentinas, no me cabe duda que si hiciéramos una encuesta sobre la cuestión, sería convalidado de esta manera. Es más importante lo que pasa con la tasa de desocupación que lo que pasa con el déficit fiscal. Por poner un ejemplo, esto no quiere decir que uno no atienda el conjunto de las variables que hacen al desenvolvimiento de la economía, pero claramente hay un orden de prelación y hay algunas que aparecen como fundamentales y otras no tanto. U otras que, si se quiere, deben estar puestas al servicio de aquellas que son fundamentales y no a la inversa. Y no solamente la cuestión del trabajo, digo, ¿no? Porque en esto de que la inclusión es el objetivo primario, por supuesto, el trabajo es el elemento fundamental a partir del cual se construye este objetivo. También hay otros elementos que hacen a la construcción de este objetivo y que lo complementan, y esto tiene que ver con el conjunto de las políticas de ingreso que han caracterizado este proyecto político y que han permitido la inclusión de aquellos sectores que no están enmarcados dentro de lo que es el mercado formal de trabajo. Con esto digo la asignación universal por hijo, por supuesto, como una política que es un hito, además de ser la política de transferencia de ingresos más clara y más exitosa de nuestra región. Bueno, hoy vemos que allí, en pleno mundo desarrollado, aparecen las recomendaciones de los organismos internacionales para que se avance en medidas como las que hemos implementado en la Argentina, porque son medidas modelo, porque son medidas exitosas. La asignación universal por hijo, por supuesto, con su cobertura sobre 3,5 millones de niños y de jóvenes, pero también la política previsional, con una tasa de cobertura previsional que siempre lo resalto, me parece que tiene que ser uno de los motivos de orgullo de lo que hoy tenemos en la Argentina, con las dificultades que también tenemos, con todo lo que seguimos teniendo como materia pendiente de resolución, pero también, valorando lo que hemos construido, porque valorar lo que hemos construido, no me cabe dudas, tiene que ver con el reconocimiento de nuestras propias capacidades, no las de un gobierno, no las del partido político, las nuestras como sociedad, todas las nuestras, de haber podido volver a poner en pie a un país sobre las cenizas mismas en las que el neoliberalismo nos había dejado. Si tenemos conciencia de estas capacidades y de lo que hemos logrado reconstruir en apenas 11 años, que como periodo histórico realmente es muy poco, eso es un insumo fundamental para que no tengamos dudas, no de nuevo sobre un gobierno, sobre nosotros como sociedad, porque también en última instancia este gobierno, Néstor y Cristina, sin lugar a dudas como líderes de una talla especial, como estadistas, son también el producto de las luchas de esta sociedad, ¿no? Son el resultante de esas luchas históricas, no son una casualidad, no son un accidente de la historia, son una resultante. Y entonces tener conciencia de estas capacidades son un insumo vital para tener la convicción de que también somos capaces de seguir construyendo justamente todo lo que todavía nos falta construir. Así que me parece que es muy, pero muy importante que no nos hagan creer que no tenemos esa capacidad o que nos hagan dudar de esa capacidad, porque eso es un insumo, eso es un valor agregado nuestro, eso es algo que tenemos entre nuestros activos. Y pongo de relieve lo de la cuestión previsional porque cuando hoy nosotros tenemos una tasa de cobertura del 95%, que es una de las más altas, y cuando vamos camino a la universalización de esa tasa de cobertura con la apertura de la segunda moratoria previsional, en el mundo, a nivel agregado, el 51% de la población no tiene acceso a este derecho, el 51% de las personas, de los hombres y mujeres que llegan a la edad de jubilarse o de estar en condiciones de recibir una pensión o una jubilación, no tienen acceso a ese derecho que para nosotros es prácticamente universal, y las proyecciones son peores. Las proyecciones dicen que del total de los que hoy están activos, cuando lleguen a la edad de jubilarse, apenas el 42% va a poder acceder a ese derecho. Entonces,
¿Cómo no va a ser esto un motivo de orgullo? Nos podrán decir, todavía es insuficiente lo que ganan los jubilados. Sí, por supuesto, y le vamos a dar la razón. Pero ninguno está desamparado, ninguno está desatendido, ninguno está a la buena de Dios como estuvieron en otra época y como hoy una amplia mayoría está en el resto del mundo. Y podemos y debemos nombrar también como parte de ese conjunto de políticas de ingresos, por supuesto también el más reciente, el Progresar, que ha permitido incorporar a ese universo de receptores que todavía estaba fuera, que son los jóvenes que van de 18 a 24 años. Y este conjunto de políticas de ingresos, sin duda, con el empleo a la cabeza de nuevo presupuesto, constituyen la esencia de lo que es no solamente una política de justicia social. Esto también me parece que es importante ponerlo de relieve, ¿no? Porque muchas veces se me dice, bueno, pareciera que no, que del otro lado dicen, bueno, sí, ustedes serán, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, ustedes serán muy buenos, serán muy idealistas, pero esto es insustentable económicamente, ¿no? Este modelo es insustentable porque ustedes expanden el gasto, porque ustedes generan déficit, porque el déficit genera inflación. La verdad es que son patrañas, como dicen en los dibujitos que mira mi hijo de 6. La verdad es que, por supuesto que hay una medida de justicia social detrás de cada una de estas políticas. Por supuesto que hay una razón ética y moral para defenderlas, si se quiere, pero además hay una profunda racionalidad económica. Porque cada una de estas políticas que agrupamos, defino como políticas de ingreso, son además el alimento de esto que en economía decimos la demanda efectiva. Son la garantía de la robustez de nuestro mercado interno. Y si hubiera acá un empresario podría convalidarlo. Cualquiera que toma decisiones de inversión sabe muy bien que cuando uno toma una decisión de inversión, la principal determinante que está detrás de esa variable tan importante que es la inversión en la economía, tiene que ver justamente con la robustez de la demanda, con que exista un mercado a donde voy a colocar aquello que produzco. ¿Por qué alguien invertiría, por qué alguien expandiría su capacidad de producción si no hay del otro lado aquel que le va a comprar aquello que produce de más? Esto, obviamente, no hace falta ser un genio ni tampoco hace falta ser siquiera economista para saberlo. Entonces, el conjunto de políticas de ingreso y también la obra pública, esto también me parece que es importante porque uno, tal vez por las características sociales de las otras políticas que mencioné antes, por ahí tenemos la tendencia a poner el énfasis en estas políticas y tal vez no tanto en lo que tiene que ver con la obra pública, con la inversión y con la infraestructura. Y me parece que es muy, pero muy importante, sobre todo en esta instancia, porque no me cabe duda que si alguien viniera a atacar las políticas que hemos llevado adelante en los últimos años, seguramente sería muy difícil ir contra la asignación universal por hijo, por ejemplo. Tal vez dejarían de actualizarla, ¿no? Como la actualización del 40% que hemos hecho hace poquito que ha hecho la presidenta. Pero tal vez sería más fácil y no menos determinante ir contra la inversión pública, contra la obra pública, contra la infraestructura, que también han sido ejes de la política económica de este gobierno desde el momento mismo que Néstor llegó a la presidencia. También han sido parte de las políticas que han permitido integrar en términos espacial y territorial a nuestro país, que han permitido recuperar esas provincias que el neoliberalismo nos decía que eran inviables, ¿no? Y también son base de la competitividad y de la posibilidad de haber podido desplegar estas políticas de reindustrialización nacional. Desde ya, claro, ¿cómo no va a ser inviable una provincia a la que no le llega el gas, a la que no le llega el agua, a la que no le llega la electricidad, que tiene sus caminos destruidos o que no los tiene pavimentados? ¿Qué industria puede instalarse en esas condiciones si no tiene energía, si no tiene agua para producir, si no tiene caminos a través de los cuales sacar los productos para comercializarlos? Entonces,
todo este conjunto de políticas también han sido fundamentales y son una parte muy importante que explica cómo se ha construido la política económica, cómo se ha construido la política de reindustrialización y cómo a partir de ella se ha generado empleo y se han generado las posibilidades de nuevo para la inclusión social en la Argentina. Por eso cuando uno entiende esto, entiende también algunas de las principales tensiones que tenemos en nuestra economía y de las que también me parece importante dar cuenta, porque no somos cándidos ni nos hacemos los distraídos, ni negamos, como nos dicen algunos, las dificultades que la economía también, los desafíos que la economía también tiene por delante. Y si uno tuviera que identificar la principal tensión y a su vez el principal desafío que tiene nuestro país para resolver en materia económica, claramente eso tiene que ver con lo que nosotros en economía definimos como la restricción externa, que no es más ni menos que el escenario de escasez de divisas. ¿Y por qué lo pongo de la mano con lo anterior? Bueno, porque cuando se da un proceso de crecimiento tan acelerado como el que se ha dado en los últimos años en la Argentina, donde hemos duplicado nuestro Producto Bruto Interno, donde además no es un crecimiento de cualquier característica, sino que es un crecimiento donde la industria ocupa un lugar central y donde la industria ha crecido más del 106% en 10 años. Esa misma industria que crece en el marco de una economía con una determinada estructura productiva, como lo tiene, como la nuestra y como la de el resto de los países de la región, que son países en vías de desarrollo, que son países donde el ciclo de sustitución de importaciones está todavía inconcluso, donde además no venimos de un repollo, sino que venimos de esa historia de 3 décadas de neoliberalismo que han significado la destrucción de un conjunto de eslabones de esa cadena productiva y de esa industria que sin duda hoy determina que las necesidades de importación de nuestra industria sean muchísimo más importantes de lo que debieran ser si aquel proceso que había empezado a construirse a partir de Perón no se hubiera visto interrumpido. Entonces, también las tensiones que tenemos hoy, que son corolario del propio crecimiento, pero también son consecuencia de las malas políticas que sufrimos en las décadas anteriores. Y allí está una de las patas de esta restricción estructural, que es la restricción externa, ¿no? Que tiene que ver con la necesidad de importaciones de la industria en el marco de un ciclo de sustitución de importaciones que todavía no se ha cerrado, pese a que hemos, por supuesto, avanzado mucho en los últimos años, pero donde todavía tenemos un camino para recorrer. La otra, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque obviamente hay bienes de capital y hay bienes intermedios que la industria necesita para producir que no se producen en la Argentina, donde vamos recorriendo el camino de ir recuperando parte de esa industria, pero todavía, como decía antes, es un camino donde vamos andando, pero todavía tenemos que seguir recorriendo. La otra pata tiene que ver con la cuestión energética y también se vincula con las políticas que padecimos en las décadas anteriores. Por eso, cuando tantas veces nos dicen, bueno, dejen de mirar para atrás, no, bueno, sí, por supuesto, uno mira para adelante, pero no puede explicar lo que estamos viviendo hoy, porque uno no puede mirar las fotos sin mirar la película, y entonces es necesario dar cuenta de aquel lugar de donde venimos para entender como un proceso, porque la realidad no es una foto, no es una instantánea, es un proceso, y es un proceso histórico, y no puede entenderse si no entendemos ese de dónde venimos. Y ese de dónde venimos en materia energética habla de que tuvimos una privatización de nuestra empresa insignia en materia hidrocarburífera en la década del 90, en el marco de lo que fue una política de rifar los principales activos, los principales patrimonios del Estado Nacional y por lo tanto de los 40 millones de argentinos, que además vino de la mano con la política que esa gestión de la privatización llevó adelante con Repsol, ¿no? Una política de desinversión, una política donde se vino abajo la producción, la exploración, donde además se rifaron las reservas que teníamos hidrocarburíferas. Y
que recién empezamos a recuperar a partir de la renacionalización de YPF, de la recuperación del 51% del paquete accionario de YPF y de una gestión política conducida por el Estado, que no solamente ha dado cuenta y echado por tierra estos falsos paradigmas que se echan a correr respecto de la imposibilidad o la incapacidad del Estado para llevar adelante una gestión exitosa, sino que efectivamente se han empezado a revertir todas las tendencias declinantes a las que Repsol había sometido a nuestra empresa insignia en materia hidrocarburífera. Por eso YPF vuelve a invertir, vuelve a producir, vuelve a explorar, vuelve a hacer descubrimientos en materia hidrocarburífera, muchos muy importantes. Y la otra pata de la restricción externa en la Argentina tiene que ver, o la otra pata del escenario de escasez de divisas, si se quiere, en la Argentina, tiene que ver con la cuestión de la deuda, ¿no? Que ya nos vamos acercando a la cuestión de los fondos buitres, porque no crean que me olvidé que vamos a hablar de este tema. Pero me parece que es bueno enmarcarlo, ¿no? Si no nos quedamos con un cachito de la realidad, y la realidad es un poco más compleja que eso. También es más compleja de esto que yo les estoy diciendo, obviamente, pero no queda más remedio que sintetizar un poco. Y la verdad es que la cuestión de la deuda, que ha sido efectivamente una mochila tan pesada para la Argentina, también tiene que ver con nuestra historia, con nuestro pasado. Y no casualmente, de nuevo porque todo tiene que ver con todo, no casualmente es una historia, por lo menos en esta etapa más reciente de la deuda, que también se circunscribe al debate que nos atraviesa como nación desde el comienzo de nuestra historia como nación misma. Pero lo cierto es que en esta etapa más reciente es una historia que se empieza a escribir justamente con la apertura de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Fíjense que cuando la última dictadura se hace cargo de facto del gobierno, la deuda externa argentina no alcanzaba los 8.000 millones de dólares, y cuando la dictadura se va supera los 44.000. Desde ya que la Constitución, yo lo he dicho públicamente muchas veces, la constitución de esa deuda fue, la verdad, una de las historias de las mayores estafas que se han perpetrado contra la nación argentina. Obviamente que fue constituida de manera espuria, pero también es cierto que fue convalidada, revalidada y consolidada durante los sucesivos gobiernos que se siguieron después de la restauración democrática en la Argentina. Si se quiere, rescatamos el intento que se hizo durante el gobierno de Alfonsín, durante el periodo Greenwood, para ser justos también con el lugar que a cada uno le toca en la historia. Bueno, fue un intento valioso, pero que no prosperó y que terminó como terminó la gestión del alfonsinismo, ¿no? Y bueno, que durante la época del 90, por supuesto, terminó de agudizarse esa historia. Y si eso que ya era una mochila pesada, efectivamente terminó doblemente pesada, casi insostenible, ¿no? Y efectivamente insostenible porque terminamos en default. Porque, primero, por la necesidad de sostener la ficción de la convertibilidad del 1 a 1 en el marco de un paquete de políticas económicas que hacían inviable a la Argentina, digámoslo con todas las letras, desde la reforma del Estado, desde la desregulación completa de la economía, de la apertura indiscriminada de nuestra economía a la importación extranjera, todo un escenario configurado para la inviabilidad y la sustentabilidad económica de la Argentina, donde el sendero que se construía era un sendero explosivo de una deuda que crecía de manera exponencial, porque además la Argentina a lo largo de todos esos años fue persistentemente deficitaria en materia de divisas en su balanza comercial. Quiere decir, que importábamos más de lo que exportábamos, al revés del proceso que vivimos durante el periodo kirchnerista, ¿no? Donde los dólares se obtienen en la economía de manera genuina a través de mayores exportaciones, a través de un mayor intercambio comercial.
y de un saldo positivo de ese intercambio comercial, por supuesto. Y entonces en paralelo, digo, teníamos una economía que se achicaba, que retraía cada vez más su capacidad de generar condiciones para asumir los compromisos de la deuda que asumía, en paralelo con una deuda cada vez más grande que iba asumiendo la economía, y por eso llegamos al 2001, por supuesto no sin la contribución que nos dejó el gobierno radical de la Alianza, blindaje y megacanje de por medio, lo cual también fue otra gran estafa que se mide en casi 56.000 millones de dólares de perjuicio para la Argentina. Y llegamos al 2001, donde Rodríguez Sá, y tampoco le vamos a echar las tintas pobre a Rodríguez Sá, porque la verdad es que el default era cantado, no había, por eso con los últimos negociados del gobierno de la Alianza se convalidan tasas usurarias que eran tasas de default, que el default estaba cantado ya de antemano, era impagable esa deuda para la Argentina por su cuantía, por su estructura. Bueno, lo cierto es que cuando llega Néstor a la presidencia, esa deuda teníamos 80.000 millones defaulteados, y teníamos una deuda que significaba el 166% sobre nuestro Producto Bruto Interno. Pero quiero terminar el paréntesis que venía haciendo con la cuestión de la restricción externa para después meternos de lleno en la cuestión de la deuda y de los fondos buitres en particular. Porque quiero explicar un poquito también qué es lo que pasa con la coyuntura y por qué sobre la base de esa restricción externa y de esas tensiones sobre el escenario de divisas en la economía llegamos a diciembre y enero de este año y lo que pasamos en este primer semestre. Porque efectivamente, digo, si teníamos esa tensión sobre el frente de divisas en la economía, también hay que decir que sobre ese escenario de tensiones objetivas, si se quiere, también se montaron otras tensiones que no son objetivas y que están más vinculadas con las acciones de cómo operan los agentes en una economía, ¿no? Y por eso, durante diciembre y principios de enero de este año, vimos operaciones de las más, de lo más variopintas que se puedan imaginar y más de lo que nos podemos imaginar tal vez también, buscando forzar una devaluación que no es algo nuevo en la Argentina, y es histórico, y hay sectores que se benefician y persistentemente están intentando generar devaluaciones, escenarios devaluatorios en la Argentina, y efectivamente en esa pulseada que se llevaba en el marco del terreno económico, las aspiraciones de los sectores devaluadores en la Argentina colocaban, ustedes se acordarán, porque todos los días se propalaba por todos los medios y eran titulares de todos los diarios, el famoso dólar blue, que era un bonito eufemismo que se utilizaba para hablar de lo que es un mercado ilegal, y que no expresaba otra cosa más que las expectativas de los sectores que pujan por una devaluación y colocaban al dólar en el entorno de los 15 pesos. Esto era lo que nos decían, bueno, el gobierno, la autoridad monetaria, con pericia, por cierto, se lo quiera reconocer o no, pudieron estabilizar un tipo de cambio, devaluación de por medio, en torno de los 8 pesos, que más o menos es la mitad de la aspiración que estos sectores que pujan por la devaluación tenían. Y como decía, y tampoco somos cándidos, por supuesto sabemos que una devaluación tiene impactos reales sobre la economía, sobre los precios, sobre los ingresos reales de los argentinos, pero también sabemos que una devaluación convencional, una devaluación ortodoxa y la devaluación a la que nos querían forzar en definitiva, es una devaluación como casi todas las que vivimos a lo largo de la historia de nuestro país, una devaluación que viene de la mano del congelamiento de salarios, de la liberación de tarifas, ¿no? De un conjunto de políticas de ajuste, ese ajuste que nos decían, no sé si se acuerdan, en enero, febrero, nos decían que estábamos aplicando un ajuste ortodoxo, les duró poco tiempo porque a poquito tiempo volvieron a reclamar lo que de verdad quiere, que efectivamente es el ajuste de verdad, el ajuste que llevan
adelante ellos y que llevarían adelante ellos si estuvieran al frente de la política económica. Y lo cierto es que se desplegaron a los efectos negativos que podían devenir de esa devaluación, se respondió con más política y se desplegaron un conjunto de instrumentos de política económica que vinieron justamente a salvaguardar a los argentinos de los impactos negativos que esto podía tener. Y con esto digo, desde el lanzamiento del Plan Progresar, que fue la primera medida clara con la que se respondió a este escenario que ya se veía venir, incluyendo a este nuevo universo de perceptores, hasta el sostenimiento, por supuesto, de lo que es una política característica de este ciclo político y económico, el sostenimiento de las paritarias libres, que junto con la recuperación del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, sin lugar a dudas, constituyen dos grandes pilares, ¿no?, de las capacidades que se han recuperado a lo largo de los últimos 11 años y en cuanto a la posibilidad de los trabajadores de volver a pararse y a defender sus derechos y sus salarios. Y por supuesto la actualización en el conjunto de los ingresos de la mayoría de los argentinos, digo, la actualización de la asignación universal por hijo, de las asignaciones en general en el 40%, paritarias que terminan de cerrar de manera ordenada, a contramano de todo aquello que nos decían en aquel momento, que explotaba todo, que las paritarias no se iban a poder sostener. Parece que pasó mucho tiempo, pero fue hace pocos meses atrás. Y la verdad es que cerraron de manera ordenada y en torno al 30%, y el progresar y la segunda apertura de la moratoria previsional, y donde tuvimos sectores con una dinámica compleja en el primer semestre, fundamentalmente el sector automotor y también el sector de la construcción, y las respuestas también fueron desde la política. Fue la política que es posible también por la elección de la recuperación del destino sudamericano que la Argentina ha tenido en los últimos años y que permite una articulación virtuosa con el Brasil, y entonces la prórroga en el marco de un diálogo político para resolver las cuestiones económicas entre los gobiernos de Cristina y de Dilma, y la prórroga por un año del Pacto Automotor Común en Brasil, y el empezar a estudiar las condiciones para un nuevo protocolo del Mercosur, de un protocolo automotor. Y también digo esto porque el principal determinante para la mala performance del sector automotor tuvo que ver no con la coyuntura doméstica, sino con las variables externas, y en particular con lo que pasaba con la merma de las compras externas de Brasil de nuestra producción, donde por otra parte nosotros colocamos el 50% de lo que producimos en el mercado brasilero. Y esa prórroga del Pacto Automotor significó algunas condiciones, no solamente el relanzamiento del comercio bilateral entre los dos países, sino la mejora de algunas condiciones en términos comerciales para la Argentina, como la cuota de mercado que pasó del 8 al 11%, o el mejoramiento del flex del 2 a 1.5%. Y sí, ya más vinculado a la coyuntura doméstica, el lanzamiento del Procreauto, que es este programa de estímulo que no solamente el gobierno, las proyecciones oficiales, sino las proyecciones del conjunto de los actores del sector privado automotor dan cuenta de que va a permitir recuperar los niveles del año pasado, que por otra parte fueron niveles récord en la industria automotriz. Y el sector de la construcción, que sin lugar a dudas, igual que el año pasado, que fue traccionado por el sector público, por la obra pública y por el Procrear, lo mismo va a suceder este año con los 80.000 millones de pesos que están proyectados hasta final de 2014, con los 138.000 nuevos créditos que otorgó en su última edición el Procrear, y de nuevo traccionado por el esfuerzo, y por eso digo también la importancia de la inversión y de la obra pública en el marco de lo que es la política económica. Entonces, tenemos allí un conjunto de medidas y de respuestas desde la política económica
que vienen a construir las condiciones para que en el segundo semestre recuperemos una dinámica de mayor robustez en la economía respecto de lo que tuvimos en el primer semestre de este año. Y por eso, porque desplegamos todo ese conjunto de políticas, esta imagen que se quería generar respecto de esto que yo decía, ¿no? Principios de año, de que el gobierno estaba haciendo un ajuste ortodoxo, duró muy poquito y enseguida volvieron a remeter y volvieron a la carga con lo que de verdad está en el sentimiento más profundo de la derecha argentina, que tiene que ver con la búsqueda real y efectiva de un ajuste con todas las de la ley, ¿no? Y por eso ahora se sinceran nuevamente y nos vuelven a reclamar que ajustemos el gasto, que ajustemos la emisión monetaria, ¿no? Otra vez a la carga sobre la base de las políticas restrictivas que forman parte de su credo ideológico y político. Llegamos a esta coyuntura y me quiero meter con el tema, estoy viendo que es medio tarde, no sé si están apurados. Y si quieren además hacer preguntas, llegamos a esta coyuntura donde digo, me parecía importante poner esto de relieve, ¿no? Que puede haber dificultades y que puede haber tensiones en la economía, pero que también hay respuestas, y en definitiva para eso está la política, para encontrar, esto es parte del desafío de la política, y si no, no tendríamos razón de ser, ¿no? El desafío de ir encontrando respuestas a las diferentes dificultades que se van presentando, estas de la coyuntura y también las otras de la estructura, ¿no? Y cuando digo la estructura, digo el sostenimiento de un proceso inversor en sectores estratégicos, y acá uno puede meter, por supuesto, lo que pasó hace poquitos días atrás con China y con Rusia y la firma de decenas de convenios de inversión. Y un ejemplo clarísimo que lo vengo poniendo sobre la mesa en estos días, que cristaliza eso, es el ejemplo de la construcción de las represas Kirchner-Zepernik, que significa que su construcción, financiada en un 100% con crédito chino, un ahorro de $1.000 millones anuales en materia de sustitución energética. Por eso tiene que ver con una de esas tres patas estructurales que yo mencionaba antes, ¿no? Y son estas cuestiones estructurales que dice el doctor Ferrer, bueno, tenemos que enfocarnos en resolver lo que es estructural, que son los problemas que seguimos teniendo, y ese es el camino que transita la Argentina, independientemente de la necesidad de ir administrando las tensiones de la coyuntura, inclusive las grandes discusiones que se presentan en la coyuntura, como esta que nos atraviesa ahora. Y con esta que nos atraviesa hoy puntualmente, que yo decía se inscribe en realidad en la larga historia de la deuda externa argentina, porque llegamos a ese default en 2001 y empezamos en el mismísimo 2003 a desandar esa política de sobreendeudamiento que había caracterizado a la política neoliberal en las décadas previas. Y digo en el mismísimo 2003 porque la primera condición sobre la que se construye la política de desendeudamiento tiene que ver con la puesta en marcha nuevamente de los motores del crecimiento de la economía argentina. Indudablemente un país no puede hacerse cargo de avanzar en una política de desendeudamiento y de honrar sus compromisos externos si no genera las condiciones para pagar esa deuda. Y por supuesto el 2005 y el 2010 con los canjes de la deuda en el 2005, donde casi el 76% de los tenedores de títulos en default ingresan al proceso de reestructuración, y en el 2010 donde llegamos a ese 92.4%, y en el medio, por supuesto, el 2006 con la cancelación plena de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario Internacional, con toda la trascendencia que eso tiene, y creo que fue una de las grandes decisiones estratégicas en las que avanzó el kirchnerismo en los últimos años, porque no solamente implicó grados de libertad, primero en lo político, ¿no? Porque nos liberó de ese yugo que nos había mantenido sometidos durante tantas décadas, y fíjense cómo nada es casualidad, y de nuevo todo tiene que ver con todo. La Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional y también al Banco Mundial a partir del derrocamiento de Perón, ¿no? Que resistía el ingreso del país a estos organismos.
digo, en ese 2006, con esa decisión política de Néstor, rompemos ese yugo que nos había mantenido sometidos durante tantas décadas y ganamos de esa forma los grados de libertad política para desarrollar las políticas económicas de manera autónoma y soberana, que son estas políticas económicas que van a contramano de lo que el recetario neoliberal impone, que sin lugar a dudas, de no haber asumido esa decisión, hubiera sido muy difícil llevarlas adelante. Y son estas políticas las que nos han permitido construir los resultados de los que hablábamos al principio, ¿no? Haber reducido la tasa de desocupación, haber reducido los índices de pobreza, de indigencia, haber resuelto, como reconocen todos los organismos internacionales, el flagelo del hambre en la Argentina, haber avanzado en todas las cuestiones más significativas en términos socioeconómicos, como lo hemos hecho a lo largo de los últimos 11 años. Y también, por supuesto, de la mano con esto, logrado de libertad fiscal, logrado de libertad económicos, porque esos recursos que antes se destinaban a pagar los servicios de la deuda, se pudieron destinar a partir de entonces, y en el marco de esta política de desendeudamiento, a hacer efectiva la aplicación de esas políticas, ¿no? Que por supuesto requieren financiamiento. Y entonces, cuando antes destinábamos el 6% de nuestro Producto Bruto Interno a pagar intereses de la deuda externa, hoy esos 6 puntos son los mismos que se destinan a financiar la educación en la Argentina. Y cuánto más importante es la educación para un país, y justamente para un país como la Argentina, que lo que busca es reindustrializarse, porque lo que busca es generar empleo, y como sabemos también, para poder seguir consolidando este sendero de industrialización, necesitamos recursos humanos formados, necesitamos argentinos y argentinas educados, necesitamos argentinos y argentinas incluidos y dignamente también con trabajo y con educación. Y entonces decía, llegamos a ese 2010 con el 92.4% de bonistas habiendo ingresado en los canjes, y fíjense cómo esta ausencia de cualquier marco regulatorio, ¿no? Lo que hablábamos al principio en esta lógica de la regulación absoluta del mercado financiero internacional, cómo impacta de lleno sobre lo que hoy discutimos, porque si acaso hubiera algún marco regulatorio que preservase los procesos de reestructuración de deuda soberana y guardara alguna relación, que seguramente debiera guardarla por sentido común, con la legislación que existe en el mundo en materia de quiebras, esa legislación acá en los Estados Unidos, en la mayor parte de los países, dice que con el 66% de los acreedores es suficiente para que la mayoría se acople a esa definición, para que la minoría, digamos, que queda fuera, se acople a esa decisión avalada, convalidada por una mayoría. Fíjense que si eso hubiera existido o existiese, solo con el primer canje del 2005, donde habíamos alcanzado el 76% de los acreedores, hubiera sido condición suficiente para resolver la situación con el 100% de los tenedores de títulos. Ni hablar con el segundo del 2010, donde llegamos a casi el 93%. Pero bueno, lo cierto es que ese marco no existe, y es una de las cuestiones que se cristaliza en este debate que hoy atravesamos, y que yo digo, si tiene una cara positiva esta discusión, que por supuesto se da en el marco de una situación que no es deseada por nosotros, quisiéramos que no se dé, pero si le tenemos que encontrar una cara positiva, tiene que ver con la capacidad de cristalizar debates, no solamente en la Argentina, sino fundamentalmente en la esfera global, en el marco de un mundo que hoy por hoy está discutiendo ese funcionamiento. Y entonces queda cristalizado esto, la necesidad de un marco regulatorio que preserve los procesos de reestructuración soberana, pero también que fundamentalmente ponga un límite a ese desenvolvimiento predatorio de ese capital financiero que hoy por hoy avasalla a los estados nacionales, avasalla la soberanía de los estados y fundamentalmente se lleva a puestos pueblos enteros, ¿no? Y de nuevo, esto es lo que de verdad en última instancia importa que hay mujeres y hay hombres por millones que terminan padeciendo las consecuencias de las crisis
a las que el desenvolvimiento de esa economía termina sometiéndonos. Y nos quedó un 7% afuera, ¿no?, de los canjes. Nos quedó un 7% afuera y un 1% de eso es lo que hoy está litigando o estuvo litigando en tribunales de Nueva York contra la Argentina, y en realidad estuvieron litigando en tribunales de todo el mundo, llevaron adelante más de 900 demandas contra la Argentina a lo largo de todos estos años. Ninguna de ellas prosperó más que esta, de la mano de este juez Griesa, que yo digo, a esta altura uno no sabe si es un juez o es el representante legal de los propios fondos buitres, ¿no? Porque está a la luz la falta de imparcialidad del juez, que es quien debiera estar impartiendo justicia, y claramente de antemano tiene una posición tomada, además de parecer por momentos no entender qué es lo que se está discutiendo en esa causa que maneja hace 10 años o más. Pero bueno, lo cierto es que estos actores que, como decía al principio, expresan la cara más salvaje del capital financiero internacional, que son repudiados a nivel internacional por gran parte del mercado financiero formal, si se quiere, pero sobre los que no pesa ningún tipo de regulación, terminan consiguiendo este fallo favorable que, digámoslo, tampoco, digo, Griesa es el que lo motoriza, el que lo firma y el que despliega las acciones principales para cristalizar esto, pero también es convalidado en segunda instancia y es convalidado por la máxima instancia del sistema judicial norteamericano, ¿no es cierto?, en la Corte Suprema de Justicia, que decide por omisión convalidar el fallo Griesa. Y decide entonces también convalidar el avasallamiento sobre la legislación de inmunidad soberana que rige en el propio Estados Unidos, y decide convalidar el desconocimiento de toda la legislación en materia de quiebras de la que hablábamos antes, que hubiera servido como marco de referencia, y decide convalidar también esta interpretación bastante particular, por decirlo menos, de la cláusula del pari passu, que ha impuesto que un 1% recibe un supuesto tratamiento igualitario, cobrando el 100% del valor nominal de unos títulos que adquirió a precio vila con posterioridad al default y algunos con posterioridad al primer canje de deuda que ofrece la Argentina, de una vez y al contado, cuando la otra amplia mayoría, de casi 93%, recibió solamente el 30% y a 30 años. Es una igualdad de condiciones bastante rara la interpretación que hace este juez, y bueno, la justicia norteamericana, no digo la justicia porque la verdad que de justicia sinceramente dice muy poco, el sistema judicial norteamericano ha decidido convalidar esa interpretación tan particular de cada una de estas cuestiones. Y por cierto, no sorprende, o por lo menos a mí no me sorprende, que el sistema judicial norteamericano convalide esto, porque no está tampoco alejado de la lógica con la que se hace cada vez más evidente que funciona el sistema judicial en Estados Unidos, en la Argentina y en el mundo, porque en definitiva el sistema judicial, que es un poder del Estado, pero no deja de ser un poder fáctico que no está sometido a la voluntad democrática de los pueblos, ese poder fáctico enquistado dentro del Estado, termina siendo un engranaje al servicio de la reproducción del funcionamiento de este sistema, así como funciona, como hablábamos antes. Y digo, no es casualidad porque, por supuesto, un sistema como este, un paradigma como este, el del neoliberalismo, cuando construye hegemonía, y esto es un paradigma hegemónico del mundo, construye hegemonía de la mano de la constitución de todos los resortes para la reproducción de este sistema. Por eso nosotros discutimos lo que pasa con los medios, discutimos lo que pasa con nuestro sistema educativo, que creo que es una de las grandes cuestiones que tenemos que tener en agenda para la próxima década, y discutimos el funcionamiento de un sistema judicial que convalida, que legaliza y que legitima el funcionamiento de ese mismo sistema que lo vio nacer, ¿no? Digo, esto es parte de una misma rueda.
Entonces, bueno, el sistema judicial norteamericano termina convalidando estas cuestiones, le da la razón a los buitres, pero este fallo tiene muchos problemas, pero fundamentalmente adolece de una clara complicación, y es que es un fallo de cumplimiento imposible para la Argentina. Es un fallo de cumplimiento imposible en la Argentina porque es un fallo que no está discutiendo lo que se discute dentro de los límites de la demanda o de los demandantes que están implicados en esa demanda, porque es un fallo que no habla de los 1.500 millones implicados en la demanda, ni siquiera de los 15.000 millones implicados cuando uno hace la proyección sobre ese universo del 7% que no ingresó en los canjes, que claramente lo que fuera que se resolviese para este 1% expresado en la demanda se aplica naturalmente al resto del 7% por paripasu, digamos. Pero ni siquiera estamos hablando de esos 15.000 millones. Es un fallo que está hablando y que está discutiendo la reestructuración toda de la deuda soberana argentina. Es un fallo que está desconociendo, si se quiere, la legislación argentina y los contratos que la Argentina ha firmado. Y es un fallo que pretende poner en condiciones de igualdad a un Estado soberano en relación con un privado, como si se tratase de dos privados litigando. Y no se trata de dos privados litigando, se trata de un Estado soberano de este lado. Un Estado soberano que tiene una constitución, que tiene leyes que lo rigen, que tiene contratos que ha firmado y que además de todas esas enormes responsabilidades legales de las que el gobierno tiene que dar cuenta, que por sobre todas las cosas tiene una profunda responsabilidad política. Una responsabilidad política sobre 40 millones de almas. Entonces, no es un privado jugando con su patrimonio, porque acá el gobierno, la presidenta o el ministro de Economía no van a negociar sobre su patrimonio. Y de última, si me permiten la expresión, les podría chupar un huevo, como les ha chupado a todos los que fueron a negociar cuestiones vinculadas con la deuda externa argentina a lo largo de nuestra historia. Pero no están respondiendo ni dando cuenta de su patrimonio. Están dando cuenta del patrimonio de la Argentina, del porvenir de la Argentina, el nuestro y de las generaciones que nos siguen, y están asumiendo una responsabilidad política y, si se quiere, moral, que tiene que ver con la misma vocación de servicio, que no me cabe duda, los ha llevado, como ha llevado a cada uno de los que formamos parte, y por supuesto los incluyo a los que están acá sentados a las 9:30 de la noche un sábado con frío y a punto de llover hablando de estos temas, ¿no? Esa misma vocación de servicio que nos moviliza a la política, que nos moviliza a asumir responsabilidades que esencialmente tienen que ver con el otro. Entonces, son estas las cosas que estamos discutiendo. Y este fallo está queriendo poner en cuestión estas cosas. Por eso, la Argentina no puede convalidar un fallo que en definitiva implica un riesgo que, aunque digan que no existe, existe porque nadie lo quiso securitizar a ese riesgo, ¿no? Si no existiera, lo hubieran asegurado. Total, si no hay riesgo de que la Rufo se gatille, no lo tendrían que pagar. No lo quieren hacer porque el riesgo existe, porque nadie quiere pagar ese riesgo. O en todo caso, quieren que lo paguemos los argentinos. Pero, o casualidad, y esto tal vez al juez Griesa y a algunos otros los ha tomado por sorpresa, se han encontrado con una Argentina que se planta firme sobre la defensa de su soberanía y que, a diferencia de lo que pasaba en décadas anteriores, donde íbamos corriendo, como dijo el jefe de gobierno de la ciudad donde vivo, corriendo a hacer lo que dice el juez, total que me importa lo que pase mañana, o sí me importa porque total le estoy habilitando negocios multimillonarios a mis amigos, tal vez alguien tenga algún amigo por ahí. Y se han encontrado con una Argentina diferente, se han encontrado con una Argentina firme, decidida, con una Argentina que se ha dado un gobierno que
que por primera vez en muchas décadas defiende el interés nacional y el interés de los 40 millones de argentinos, y se han encontrado entonces con un escenario donde esperaban poner de rodillas a un país y no lo han logrado, y donde esperaban reinsertar otra vez, de nuevo a través del mecanismo de la deuda, no me cabe ninguna duda, a la Argentina en la dinámica del sobreendeudamiento externo, y no lo han logrado, y donde buscaban que la Argentina vuelva a disponer su capacidad de generación de riquezas y de generación de recursos al servicio de alimentar el funcionamiento de ese anarcocapitalismo financiero que hoy necesita de los países emergentes para sobrevivir. Y resulta que esta Argentina está resuelta a poner su potencialidad, sus recursos y sus riquezas al financiamiento de nuestro propio desarrollo autónomo, soberano y de ninguna otra cosa. En el marco, además, de un mundo emergente que hoy discute el funcionamiento de ese orden que tanto daño nos ha hecho a los emergentes y hoy al propio mundo desarrollado. Entonces, la discusión se vuelve mucho más compleja que lo que parece plantear el fallo y lo que algunos dicen tan alegremente, bueno, ¿por qué no van y pagan 1.500 millones de dólares? Por todas estas razones no pagamos 1.500 millones de dólares, no porque la Argentina no tenga 1.500 millones de dólares. Los tiene mucho más. Lo que no tiene la Argentina es la vocación de hacer algo en el marco de la irracionalidad, por fuera de la legalidad, de la justicia, de la equidad. Y por sobre todas las cosas, lo que no tiene vocación esta Argentina es de volver a hipotecar el futuro y el porvenir de nuestra nación, de nuestra patria, de nuestro pueblo. De manera tal que llegamos a esta circunstancia donde, por otra parte, no me sorprendió para nada lo que pasó ayer, se las han ingeniado. Ya las calificadoras de riesgo habían emitido señales de que esto iba a ser así, para encontrar esta configuración de default selectivo, que efectivamente ha permitido lo que seguramente estaba en el afán de cada uno de estos actores que forman parte de un mismo engranaje, el afán de habilitar un negocio financiero multimillonario para los fondos buitres y otros tenedores del mundo financiero, seguros contra default, y con esta figurita habilitaron que se gatillen los seguros contra default, por lo cual se van a pagar 1.000 millones de dólares. Así que ya una parte del negocio la hicieron. Y fíjense qué significativo el rol que juega este juez convalidado por el sistema judicial norteamericano, porque la verdad es que lo que ha quedado configurado ayer es una estafa financiera. Porque estos señores que llamamos fondos buitres, forman parte de la misma institución conformada por actores privados del mundillo financiero internacional, ¿no? Especie de nido de serpientes de guante blanco, forman parte de la institución a través de la cual se autorregulan, ¿no? Y que es la que define cuándo estos seguros contra default se cobran o no. El Fondo Elliott, que es el principal litigante de esta demanda, es uno de los que tiene voz y voto en ese comité que toma esas decisiones. Y el juez Griesa les dio a estos señores, en el marco de la mediación que ha impuesto con este señor Pollack de por medio, les delegó la atribución a los fondos buitres de habilitar o no habilitar el stay que la Argentina solicitaba, ¿no? La reposición de la medida suspensiva. Esta medida suspensiva que lo que busca es liberar los pagos que Griesa tiene secuestrados en la cuenta del fiduciario o de las entidades financieras, que corresponden a los bonistas, a los holdings que ingresaron en los canjes del 2005 y del 2010. Esta atribución que le cede a estos buitres los coloca a estos señores en la posición
de decidir si hay stay o no hay stay, y si no hay stay, habilitar, ¿no?, a que las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's, que también forma parte de ese mismo comité que decide si se gatillan o no los seguros contra default, impongan esta figura de default selectivo y decidan luego todos juntos, sentados ahí en la mesa del Club de Amigos de la Usura Financiera Internacional, que se paguen los seguros contra default. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Los seguros contra default, ¿quién los paga? Los bancos emisores. Quería saber si lo pagamos. ¿Cómo? Nosotros no lo pagamos. No, es un instrumento privado. Obviamente ahí también hay una tensión entre los privados. Imagínense que los bancos emisores muy contentos no están. Disculpa por haberme interrumpido. Entonces, digo, esto no es una cosa menor, digo, porque digo, acá queda configurada una estafa, no me quedan dudas. En este momento el Ministerio de Economía ha instruido a la Comisión Nacional de Valores para que solicite información exhaustiva a la Comisión de Valores norteamericana respecto del tipo de operaciones que se han cursado en el marco de esta operatoria y qué grado de implicación directa o a través de terceros han tenido los fondos buitres en esto que ha pasado, que se ha hecho efectivo en el día de ayer con la cuestión de los seguros contra default. Y la verdad es que, bueno, digo, más allá de esto que las calificadoras de riesgo han encontrado y que tiene que ver con habilitar este negocio que efectivamente se ha habilitado a los fondos buitres y otros tenedores financieros para cobrar estos seguros, lo cierto es que hablar de default en la Argentina, como no solamente lo ha expresado claramente la presidenta o el ministro de Economía, sino como claramente lo ha expresado, no sé, el ministro de Economía de Brasil, el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz y un montón de entendidos y especialistas en la materia, y cualquiera que conozca los prospectos de la deuda, porque acá cualquiera habla alegremente como especialista y sin conocer de lo que habla, o conociendo y haciéndose distraído para confundir al otro que por ahí no sabe. Pero lo cierto es que hablar de default es algo que no es una cuestión interpretativa, digamos, no es una cuestión donde se cursen las subjetividades de quien lo dice. Digo, es una cuestión que surge literalmente, que queda configurada en la letra de los contratos que la Argentina ha formado. Y en esa especificación de cuáles son las circunstancias a través de las cuales se configura un default, en este caso, claramente tiene que ver con una cesación de los pagos por parte del deudor, cosa que no ha sucedido porque la Argentina ha pagado en tiempo y forma el 26 de junio con anterioridad al vencimiento del 30, que fue el último que tuvimos. Lo que sí tenemos es una situación francamente inédita y sin ningún antecedente, no hay precedentes de esto, donde un juez de Nueva York, como decía antes, ha secuestrado los depósitos que el deudor hizo, que la Argentina en este caso hizo, depósitos que están realizados en la cuenta del fiduciario, y que el juez ha instruido a las entidades financieras a que no cumplan con su obligación contractual, cosa que también es inédita porque está instando el incumplimiento de un contrato previamente firmado, a que no cumplan entonces con su obligación contractual que dice que tendrían que estar distribuyendo esos fondos a las cuentas de sus legítimos titulares, que por supuesto son los tenedores de esos bonos de la reestructuración que ingresaron a los canjes en los años 2005 y 2010. Finalmente, como por supuesto es una maraña jurídica lo que ha generado, un engendro jurídico lo que ha generado el juez Griesa, que además excede su jurisdicción y ha pretendido expandirse en su ámbito de incumbencia más allá de lo que es la jurisdicción Nueva York. Finalmente ayer tuvo que terminar liberando, como había hecho en días anteriores para el caso del Citigroup, con títulos que tenían legislación argentina, ha terminado liberando los títulos con legislación europea en el caso del Euroclear y Clearstream, que son las dos intermediarias en Europa, porque además
no solamente le habían llovido una catarata de solicitudes de aclaración y de generación de un marco jurídico que permita a los actores que estaba atrapando en esa maraña que había configurado desenvolverse y más o menos cubrirse, porque ¿no? Las entidades financieras también quedaron en un fuego cruzado donde los acreedores estaban diciendo, bueno, señores, Argentina pagó, denme mi dinero, como debiera ser. Y Griesa no terminaba, y no termina de hecho, porque todavía mantiene inmovilizados, por ejemplo, los depósitos que están en el Banco de Nueva York. Pero bueno, ha tenido que resolver sobre esta cuestión, porque esto habla de el desaguisado que él mismo ha construido con ese fallo que no tiene razón de ser, que hoy ya todos los especialistas están hablando de mala praxis, por todas las razones que fuimos dando antes. Entonces, la Argentina, por supuesto, ay, qué lindo me sigue a mí. Esto sale en la... Esto, digo, la Argentina va a seguir ratificando como lo viene haciendo hasta aquí, y a nadie puede caberle duda de la voluntad que tiene la Argentina de resolver la situación financiera del país para el 100% de sus acreedores. Digo, hay que ser corto de entendimiento y más, hay que ser malintencionado para poner en duda esta voluntad de la Argentina, porque es imposible explicar sino el esfuerzo que el país viene haciendo, no como nos dicen porque se acordaron ahora que nos agarró el ataque supuestamente porque no sé qué queremos acceder a no sé qué financiamiento, no se parece que tienen la bola de cristal porque siempre están adivinando las intenciones, la voluntad o el camino hacia donde los demás van. Pero la verdad es que no es que nos acordamos de resolver los frentes externos en el último tiempo. La Argentina empezó a resolver su frente externo desde el mismísimo 2003, como yo decía antes, desde que ponemos en marcha los motores de crecimiento del país, hasta que se abren los canjes de deuda, hasta que nos sacamos de encima el Fondo Monetario. Y después en el medio pasaron cosas, digo, porque acá parece que solamente en la Argentina pasan cosas, en el mundo están bárbaros, pero la verdad es que la Argentina quería resolver la cuestión con el Club de París desde hace muchos años. En el medio vino una crisis internacional que todavía tiene atravesado al mundo desarrollado, sumergido en las consecuencias de esa crisis. Y la verdad que sí, hemos resuelto en el último tiempo prácticamente todo lo que nos quedaba pendiente respecto del frente externo. Hemos llegado a un acuerdo exitoso efectivamente con los 19 países que integran el Club de París. Hemos llegado sin la intervención del Fondo Monetario Internacional, que esto no se dice así como al pasar, pero no es una cosa menor. Porque no era solamente que si el Fondo Monetario te audita o no te audita, que si el artículo tal o el artículo cual. La intervención del Fondo Monetario Internacional significa que el país deudor vuelve a ser deudor del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El Fondo Monetario actúa como intermediario con el Club de París. Esto no era una cosa ingenua así al pasar como se plantea. Y hemos alcanzado un acuerdo exitoso con Repsol, ¿no? Y hoy nos dicen que pagamos de más porque es tan fácil hablar con consignas y parece que a veces parece que nos toman el pelo como si uno no tuviera memoria de nada. Yo la verdad que descreo profundamente de que los argentinos no tengamos memoria de nada o que nos compremos así alegremente los buzones que nos quieren plantar a través de las pantallas de la televisión. A ver, la verdad es que Repsol nos estaba demandando ante el CIADI por $10.000 millones y terminamos pagando la mitad en el acuerdo que alcanzamos. Entonces eso que terminamos pagando de más, la verdad es que mínimo me dan ganas de reírme, sobre todo cuando los que lo dicen son los protagonistas
del endeudamiento de la Argentina que nos llevó al default, que todavía estamos discutiendo y gracias a lo cual estamos enfrentados a la situación a la que estamos enfrentados y mucho más reciente, que fueron los protagonistas del megacanje del blindaje. Bueno, entonces, a ver, un poco de seriedad. Y cerramos también los litigios que teníamos con fallo desfavorable en el CIAD, y la verdad que esta cuestión con los buitres era el último peldaño de ese largo camino, yo digo un camino arduo, cuesta arriba, y con una pesada mochila sobre las espaldas que, como todos nos dicen, bueno, todos los gobiernos asumieron con esa pesada mochila de la deuda externa. Es verdad, desde la Restitución Democrática todos los gobiernos asumieron teniendo que afrontar esa mochila pesada de la deuda externa, pero también es verdad, y esta es la diferencia, y lo crucial y lo significativo de la hora, que cada uno de esos gobiernos asumió con esa mochila pesada, porque la deuda externa eran ladrillos de plomo, la mochila de la Argentina, pero se fue habiendo cargado la mochila con más ladrillos de plomo, se la dejaba, se la traspasaba al siguiente junto con el bastón y la banda, con todo el peso de los ladrillos que le había agregado. Y este es el primer gobierno que se hace cargo de la mochila igual que los otros, pero en lugar de seguir llenándola de ladrillos de plomo y en lugar de colgarla en la espalda de los argentinos, se la cuelga a la espalda, haciéndose cargo de verdad de la cuestión de la deuda externa, y empieza a andar el camino del desendeudamiento en la Argentina, y uno por uno a sacar los ladrillos de plomo de la mochila de la deuda. Entonces, me parece que poner en duda la voluntad de la Argentina de resolver la situación financiera del país es querernos tomar por tontos, porque todos sabemos bien los esfuerzos, no que un gobierno, si bien por supuesto el gobierno tuvo la decisión política y la voluntad de conducir este proceso, pero es un proceso que se construye con el esfuerzo de los 40 millones de argentinos. Y es un proceso que se desarrolla a lo largo de todos los últimos años, de manera ininterrumpida y coherente. Entonces, la Argentina tiene esta voluntad, la va a seguir ratificando, la va a seguir sosteniendo y va a seguir apelando a todos los caminos y a todas las instancias que sean necesarias para terminar de resolver esta situación, pero por supuesto siempre en un marco de racionalidad, en un marco de legalidad, de equidad y de justicia, como decía antes, por todas las cosas, en un marco donde lo que no se va a convalidar es esta intención que está subyacente detrás del fallo de Griesa de reinsertar a la Argentina en la rueda del sobreendeudamiento externo, en la rueda de ponernos otra vez al servicio de financiar cualquier otra cosa que no sea nuestro propio desarrollo, sobre todo porque la Argentina está en un momento donde, después de todos los esfuerzos que hemos hecho a lo largo de estos últimos 11 años y algunos de los cuales fuimos nombrando en este rato, la Argentina no solamente puso en marcha los motores del crecimiento de la economía, sino que sentó las bases de su desarrollo en estos años. Y la Argentina tiene una potencialidad enorme de cara al futuro, por más que algunos no lo quieran reconocer. No solamente porque está parada sobre la segunda plataforma mundial en términos de gas no convencional o la cuarta de petróleo, porque tiene la segunda reserva mundial de litio a escala global, porque con nuestros hermanos países de Chile y de Bolivia reunimos el 85% de reservas de ese vector energético tan importante como es el litio hoy por hoy, y esto también es la integración latinoamericana, ¿no? Porque hoy la Argentina está impulsando la constitución de un organismo trinacional, una especie de, si quieren, OPEP del litio, porque los proyectamos como terceros exportadores mundiales de potasio, porque la Argentina está en camino de, en el mediano plazo, reemplazar a Chile en la minería de cobre cuando esa minería madura entre en una fase de meseta,
porque por supuesto hemos duplicado nuestra capacidad de producción agroalimentaria en la última década y la proyección es volver a duplicarla en la década siguiente, con la importancia estratégica que tienen estas cuestiones hoy por hoy en el mundo, ¿no? Los alimentos, la energía, los recursos estratégicos. Y una Argentina además que ha vuelto a poner de pie la industria. Nos queda mucho por andar todavía, como decía antes, pero con estas riquezas que tenemos para explotar, no tenemos límites para desarrollar esa industria que tanto necesitamos y terminar de consolidar ese desarrollo industrial. Y hemos, como decía antes, y por eso todo tiene que ver con todo, reconstruido la integración territorial de la Argentina y por eso hoy están sentadas las bases para la consolidación de ese desarrollo. Y hemos recuperado las capacidades científico-tecnológicas en la Argentina. Por caso, hace poquito tiempo pusimos en marcha Atucha 2, algo que hubiera sido impensable. Yo nací en Zárate y puedo dar fe que en los 90 la cuestión nuclear, que tan importante había sido de la mano del peronismo, no casualmente en la Argentina, parecía algo completamente abandonado que nunca más íbamos a poder recuperar y sin embargo el 90% prácticamente del desarrollo nuclear del reactor de Atucha 2 o Néstor Kirchner fue un desarrollo nacional, 100%. Para eso hubo que formar hasta los soldadores porque no teníamos. Entonces no es tan fácil como algunos lo pintan, como soplar y hacer botella. Hoy, para terminar de desarrollar el plan nuclear que la Argentina tiene, que Néstor puso en funcionamiento a partir del año 2006, necesitaríamos una bandada de pibes entrando al Balseiro a formarse como ingenieros nucleares. Bueno, mucho hemos recuperado y mucho más tenemos que seguir recuperando. Pero esto forma parte de reconstruir la Argentina que soñamos y que queremos terminar de consolidar, y es al servicio de esta Argentina y de ninguna otra cosa que volcamos todas las energías. Y la voluntad política, por supuesto, porque sin voluntad política esto no puede hacerse. Y es esa misma voluntad política la que está en juego y la que se planta y la que define la resolución de este conflicto que hoy nos atraviesa. Son estas las cosas que estamos discutiendo también cuando discutimos la cuestión con los fondos buitres. Por eso digo, me parece que es importante, como decía antes, tener conciencia de lo que hemos construido, tener conciencia de lo que nos falta por construir y tener conciencia de la grandeza de ese porvenir que estamos en condiciones de construir. Porque esto nos permite tener la claridad de saber qué es lo que estamos defendiendo cuando nos paramos de mano frente a determinados actores o sectores. ¿No? Me parece que esto nos fortalece como militantes y fundamentalmente nos fortalece como argentinos y como argentinas. Y es desde esta fortaleza, no me cabe ninguna duda, porque me parece que nuestra principal responsabilidad de la hora, como argentinos y como militantes de este proyecto que lucha por una Argentina mejor, justamente tiene que ver con el fortalecimiento de la política. Porque es desde la política y desde el fortalecimiento de la política que vamos a poder garantizar la continuidad de este proyecto, la consolidación de este país y de esta idea de país cristalizada en esa Argentina diferente, y también en ese nuevo orden diferente que hoy el mundo está discutiendo y del que esta Argentina es protagonista y no hubiera podido serlo en otro contexto. ¿No? Entonces hoy estamos luchando fronteras adentro por la consolidación de la Argentina que soñamos, pero también estamos luchando desde esta Argentina y en el marco de esta región fortalecida también, fortalecimiento al cual la Argentina mucho ha contribuido y la visión de Néstor mucho ha contribuido junto con otros patriotas latinoamericanos como Chávez. Y desde esta región se discute ese nuevo orden que sin dudas, como se dijo en el G77 Marchina, es un nuevo orden para vivir bien, un nuevo orden para las mujeres, para los hombres, un nuevo orden para lo que dice Francisco, ¿no? Un nuevo orden con la persona humana en el centro de sus objetivos.
Y en definitiva, creo que ya para cerrar, con eso tiene que ver fundamentalmente la importancia de estar claros respecto de esta y cada una de las cuestiones que estamos discutiendo, porque ahí me parece que está el peso de nuestra responsabilidad, y es una responsabilidad que nos conduce a la consolidación en términos económicos, si se quiere, del desarrollo económico y social de la Argentina, el desarrollo económico y social definitivo de la Argentina, y en términos más políticos, y que me parece que es lo que nos define históricamente y nos mancomuna, y lo que sin duda es ese hilo invisible que nos tiene a todos sentados hoy acá esta noche, y que tiene que ver con la construcción ni más ni menos que de eso que es nuestro norte histórico, ¿no? Y que es en definitiva la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo. Para eso trabajamos y para eso tenemos que seguir trabajando, así que me parece que es el desafío seguir defendiendo ese norte, seguir avanzando hacia ese norte, seguir fortaleciendo a la presidenta que nos conduce por ese camino y hacia ese norte con toda su claridad y su capacidad, y seguir fortaleciendo este proyecto político que es el que nos garantiza el futuro y el porvenir a los argentinos, a nosotros y fundamentalmente a nuestros hijos, a los que nos siguen, y esa creo es nuestra mayor responsabilidad con el porvenir y también con nosotros mismos y con nuestra patria. Así que adelante, fuerza, y a seguir trabajando, que para eso estamos, a eso nos convocó Néstor, a eso nos convoca Cristina, y fundamentalmente a eso nos convoca esta patria, y a eso nos convocan esos otros que son los que nos mueven hacia esta vocación que es la política, que es la que tenemos que defender y seguir fortaleciendo. Bueno, compañeros, aquellos que quieran hacer otra pregunta, Fernando te voy a dar pilas para responder algunas. Preguntón, a ver, denle la palabra al preguntón. Bueno, empezamos por hacerte. Primero, hacer una cosita. Felicitarte por ser muy pedagógica y muy didáctica. Tercero, me encantó el chupado un huevo, creo que así se habla. Y a lo último mostraste, ahí se salió bien la cosa. Después, otra cosa. Lo último, hoy a la mañana yo había leído, volviendo al tema de los fondos buitres, de que efectivamente Grecia había habilitado el pago a los fondos europeos, esto que mencionaste hoy. ¿Esto vendría a sentar precedente y puede ser algún beneficio en la negociación para nosotros, como que el tipo tenga que destrabar ese pago a Nueva York? Mirá, esto la verdad que no tiene mucha lógica, así que acá, qué sé yo, nada sienta precedentes de nada, todo sienta precedentes de todo, ¿no? Por un lado es una partida de ajedrez donde pieza por pieza, ¿no? Y cada uno va moviendo una pieza, y por eso también es difícil anticipar cuando dice, bueno, ¿cuál es la estrategia argentina? Y no sé, decime cuál es la estrategia de Grecia y te contesto, qué sé yo, ¿no? Uno puede saber un marco general de cuáles son los carriles por los que con seguridad absoluta se va a desenvolver la estrategia argentina. Pero hasta aquí, como Griesa ha avasallado todo lo que tenía al alcance de la mano para llevarse puesto, y lo ha hecho sin ponerse colorado, qué sé yo, ¿no? El sentido común invita a pensar que sí, liberó, pero lo que pasa es que hay una condición particular, es que en el caso de Europa, puntualmente, en Europa hay legislación específica sobre la materia que se ha generado en situaciones de conflicto como esta, que justamente estaba entrando en contradicción el fallo de Griesa con esa legislación, y había litigios en tribunales europeos, en tribunales belgas en particular, de los titulares de los bonos contra las entidades financieras por la retención
de los pagos. Por lo tanto, también digo, me parece que tiene que ver esta liberación con una voluntad de Griesa de no generar un quilombo más grande del que ya generó. Exacto, porque claro, digo, ha terminado involucrando a muchos terceros en esta cuestión que estaban fuera, que están fuera de la demanda que él trata en su caso puntualmente, ¿no? Porque aquí han quedado involucrados los bonistas de los canjes, que obviamente no son parte del litigio ni están implicados en la demanda, que están viendo cercenado su derecho de acceder al cobro de lo que legítimamente les corresponde. Y, a ver, es muy loco, es muy esquizofrénico, porque, a ver, en nombre de ¿no? Y está avasallando la propiedad privada de terceros, ¿no? Un principio tan caro a la visión del liberalismo, cualquiera de sus vertientes, que seguramente es parte de lo que filosóficamente ha de nutrir tanto a Griesa como al conjunto de los actores del sector financiero, que liberales como los de antes ya no quedan, estos son otras cepas. Así que digo, hay toda una complejidad ahí que tiene que ver con la misma falta de lógica sobre la que está sustentado el fallo, ¿no? Es esto. Una consulta, lo de la cláusula roja. En el año 2005 reestructura su deuda y sale del default. ¿Está bien? Efectivamente, hay algunos frentes que todavía quedan abiertos. Uno de ellos era el Club de París. ¿Está bien? Eso era una parte que estaba en default, una parte. Lo que no significa que la Argentina esté en default. ¿Está bien? Lo mismo sucede con los títulos que tienen el 7%, son títulos defaulteados, que no aceptaron la oferta de la reestructuración. La Argentina no está en default. Ese 7% que no está negociado. Hay un 7% de títulos defaulteados del 2001, que no es lo mismo que decir que la Argentina está en default. Por favor, seamos precisos. Hay un compañero que Me parece que es más fácil subvertir las bases materiales de la realidad, es más fácil llevar adelante una determinada política económica que subvertir aquello otro, que si se quiere generar una nueva subjetividad en las personas. Me parece que eso también es parte de la batalla que hoy estamos dando, ¿no? O si quieren, en otros términos, descolonizar las conciencias de los argentinos o de una parte importante de los argentinos, algo que acá decían los chicos cuando presentaban la charla. Así que yo creo que estamos en un proceso revolucionario. No creo que la única forma de entender un proceso revolucionario sea ir hacia el comunismo, no qué sé yo. Por lo menos yo soy peronista y nunca fui comunista, ni me imagino ir hacia eso, ni me preocupa ni me interesa, digo, ¿no? Perón era muy claro en esto. Me parece que de lo que se trata es de construir una realidad que permita a las mujeres y a los hombres ser felices, llamémosle de tercera posición, llamémosle de la forma que querramos. Me parece sí que vamos hacia la configuración de un nuevo orden a escala internacional, que tiene mucho que ver con la visión que Perón, que era claramente un visionario, tenía por aquellos años respecto de lo que era el orden global y hacia dónde iba la humanidad. Y ojalá podamos seguir siendo protagonistas desde este lugar nuestro, con nuestras particularidades, con lo que tenemos para aportar, con lo que tiene el mundo para aportarnos a nosotros, de ese proceso que, miren, no me cabe duda la dificultad que tiene ponerle perspectiva histórica a un momento cuando uno está parado ahí, ¿no? Pero no me cabe dudas que es un enorme privilegio histórico poder vivir este momento del mundo que estamos viviendo en esta Argentina en la que estamos viviendo. Y la observación que es mucho más bonita personalmente que por televisión. Ay, gracias. Bueno, compañeros, gracias por estar, gracias por venir. Vuelvo a pedir un aplauso
acuérdense, para todos los que son del barrio, el 10 tenemos el Día del Niño acá con los compañeros de la Sociedad de Fomento Roca. Así que el 10 tenemos que estar todos ahí inaugurando y militando, ¿sí? Si no, no se sostiene el proyecto tampoco. Así que